¿Alimentos transgénicos, buenos o malos? ¿Deberíamos consumirlos? ¿Qué hay acerca de las preguntas, de sus beneficios en la salud y el impacto en nuestra vida y en el ambiente? Quédate hoy con nosotras para descubrirlo. Hola, ¿qué tal, queridísimos amigos, pacientes, radioescuchas? Gracias por abrirnos este espacio y bueno, nosotras acá estamos muy contentas saludándolos y bueno, en primer lugar a mi querida Moni, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Hola Yare, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, de poder estar platicando de otro tema más en este podcast de Bien Nutrir, que gracias a ustedes pues tenemos los temas y las sugerencias y no es una ocasión menor el día de hoy, porque pronto va a ser cumpleaños de Yare y quería mencionarlo al aire también, porque muchas felicidades, amiga, de verdad que es un gusto compartir contigo este episodio. Y bueno, pues con un tema también muy bonito y que me gusta mucho, que son los alimentos transgénicos. Muchísimas gracias, Moni. Y bueno, es un regalo poder estar aquí compartiendo contigo este espacio y muy agradecida porque aparte nos escuchan cada vez más y eso de verdad que no tiene precio. Qué bueno que les guste. Y que les sea útil. Así que bueno, este tema que acabas de mencionar creo que no es la excepción. Yo creo que es un tema todavía ya muy mencionado en la palabra, pero poco conocido en realidad. Poco conocido realmente, porque sí ampliamente estudiado y hay como muchísima información y la verdad es un tema complejo, Yare. Pero bueno, el día de hoy vamos a tratar de desmenuzarlo un poquito y de dar los aspectos básicos, como siempre, para que podamos distinguir precisamente qué son, qué cualidades tienen, cómo afectan a nuestra salud, como bien lo dijiste en la introducción, si son seguros o no, que me parece que estas son las principales interrogantes de las personas, ¿no? Cuando estamos hablando de este tipo de productos o de alimentos. Así es, Moni. Los alimentos transgénicos, yo creo que algo con lo que todos nos debemos de quedar sin ser tan profundos, es que son aquellos que tienen una modificación que en su naturaleza, desde su origen, ¿no? Y a partir de esta modificación, bueno, ya viene como la parte y todo el trasfondo científico de a base de qué está hecha esa modificación, ¿no? Porque, exacto. Perdóname, nada más porque podríamos decir, bueno, la leche light está modificada porque ya tiene menos grasa, ¿no? Pero esta modificación va mucho más allá de eso. Claro, porque aquí estamos hablando de ingeniería genética. Así precisamente. Entonces, algunos productos se les han incorporado genes, otros organismos toman un gen de un rasgo en particular que deseamos, por ejemplo, de una planta o de un animal, y se inserta dentro de una célula de otra planta o de otro ser vivo, y entonces es ahí donde hablamos de algún alimento o un material que está genéticamente modificado. Entonces, ¿para qué? Pues para mejorar su producción, su calidad nutricional, todo lo que puede durar ese alimento, ¿no? Y las fortalezas que tienen en lo que es toda la manipulación de ese alimento en sí. Entonces, bueno, esta ingeniería genética pues va a, en pocas palabras, nos va a ayudar a optimizar los recursos y a producir alimentos que se supone que son más nutritivos y que pueden resistir procesos, Yare, como pues una sequía, como enfermedades, como algún otro proceso químico, ¿no? Pesticidas, cuestiones así. Es el objetivo de tener un alimento con modificaciones genéticas. Así es, Moni, y es de esta manera como al modificar su estructura original, pues es que se les da este término de transgénicos y también muchas veces se encuentran como o se conocen como organismos genéticamente
modificados. De hecho, ahora ya cada vez es más común que en los productos, en las etiquetas, justamente trae esas iniciales, OGM. Yo recuerdo que la primera vez que vi esto fue quizás hace 12 años, es probable que un poquito más, y yo reconozco que en ese momento dije, ¿a qué se refiere? ¿No? Entonces ya me puse a investigar y fue cuando me di cuenta que ya hay una ciencia detrás de esto desde hace muchísimos años, ¿no? O sea, eso, si yo lo vi hace 12 años fue en el 2012, pero desde antes de los 90s, más o menos, sí, ya más estaba, o menos que surgió. Así es, ¿no? Entonces, sí, hay ya mucho, se ha estudiado mucho acerca de esto, aún sigue siendo controversial, pero bueno, tengan presente cuando ven en el súper un producto que trae estas iniciales, se refiere a que son genéticamente modificados. Y aclarar, Yare, que no es lo mismo porque de repente, cuando recuerdo este tema, nos preguntaban a veces que si es lo mismo que los productos kosher o con otro tipo de certificaciones. No es igual y es importante, quizá después valga la pena que tengamos un episodio de este tipo de productos para que vean la diferencia y que bueno, este es totalmente diferente. Por ejemplo, acá hablamos de que los genes de una bacteria puedan ser transmitidos a una planta para que sea resistente, por ejemplo, a los insectos. En el caso de los alimentos, como decíamos, es para mejorar su rendimiento y su calidad nutricional. Entonces, lo que se busca, sobre todo en los productos que son a granel, ¿no? Mejorar esa producción, ese rendimiento en la cosecha y una mayor resistencia a los patógenos. Entonces, esto no lo vemos de repente de manera muy individual, sino que le vemos muchos usos a nivel de industria alimentaria, pero no quita, como tú decías, que lo tenemos en productos que están en el súper, ¿no? Así y que lo consumimos a diario. Y ¿sabes qué, Moni? Ahora que te escuchaba, yo creo que vale la pena mencionar que una de las principales justificaciones de la existencia de estos transgénicos es cómo puede beneficiar a reducir el hambre en el mundo, porque las estadísticas siguen siendo muy altas. De hecho, por esto es que surgió, ¿no? Por buscando crear una estrategia que ayudara a combatir esta hambruna que quizá nosotros no vivimos de manera tan directa y latente, pero que existe, porque hay cifras muy altas de gente que muere por hambrunas. Entonces, el crear un alimento transgénico que, como lo acabas de mencionar, pueda resistir altas temperaturas, que prolonga sus tiempos de vida, permite que entonces en un transporte más largo asegura que los alimentos sigan llegando de alguna manera íntegros, ¿no? Sí, a su destino. E incluso, Yare, que tengan mayor variedad. O sea, los alimentos transgénicos permiten, por ejemplo, que un agricultor produzca una variedad importante de cultivos, que de otra manera no sería posible tener. O sea, la verdad es que tenemos mayores cantidades de vitaminas, de minerales, de sustancias nutritivas. Incluso hay un comercial donde anuncian un producto que es para los niños que tienen desnutrición. Mencionan ellos que es en África, ¿no? Y es a través de una organización mundial. Yo creo que se deberían de poder utilizar también aquí en México, que la desnutrición no la hemos erradicado, pero es este tipo de productos que tienen una modificación y que solo así es posible que llegue a otras partes del mundo en buenas condiciones y que se supone que se puede producir en grandes cantidades y que eso es lo que nos permite que tenga el beneficio directo. Claro, y cuando vemos estos beneficios de los que tú has hablado ahora, pues pensamos entonces que es algo muy bueno. O sea, dentro de todo esto que la ciencia crea, pudiera parecer que sí es bueno, ¿no? Ahora, no podemos olvidar que toda esta industria alimentaria es muy grande, es muy compleja, hay muchos intereses también, ¿no? Que ahorita hablaremos como de los contras, pero al final del día el tener un producto, un alimento
con un mayor valor nutricional, creo que es algo que sí agradecemos mucho. Ahora, hay que considerar que al ser alimentos modificados genéticamente, pues va a tener otras repercusiones y otras modificaciones, ¿no? De pronto el sabor no va a ser el mismo, al que estamos acostumbrados. Así ¿no? es. Y eso es algo innegable, eso es muy evidente. Cuando te comes un durazno perfecto, pues ahí ya estamos hablando de un transgénico que de pronto yo creo que la gente se pregunta y dice, ay, este durazno, estas fresas están muy grandotas, o no, está asociado justamente a esto y el sabor es diferente. El sabor es diferente y se ve diferente. Lo que hablábamos en el episodio de alimentos orgánicos, de que pues sí puede estar apachuradito, puede estar, pero es natural. Claro. Acá ya es modificado y lo que busca también este mercado es que sea atractivo a la vista. Entonces que tú tengas la manzana perfecta, ¿no? La galleta perfecta, que tenga todas las cualidades, que tenga todo el tamaño, todas iguales, y si un poco o un mucho se sacrifica el sabor. Sí. Entonces, hablando ya de esto y de riesgos y efectos negativos que se podría tener, bueno, también hay que tomar en cuenta que afectamos finalmente a las plantas, o podemos ocasionar de repente ahí una alteración ecológica al estar haciendo esto de que los genes se puedan transferir de una planta a otra. Se puede alterar de cierta manera nuestro ecosistema. Entonces, esto es uno de los riesgos potenciales de un alimento transgénico. Sí, y creo que es una de las preocupaciones más grandes que existen, sobre todo de los organismos que todavía no están a favor de los alimentos transgénicos, ¿no? Todos, yo creo que alguna vez, o la mayoría hemos escuchado hablar de Greenpeace, y ellos particularmente dicen no a los transgénicos, justamente por cómo puede afectar a la flora y a la fauna, ¿no? Y hay otros organismos, si no me estoy confundida, un organismo suizo que también está todavía en contra y están regulando y buscando y de alguna manera exigiendo que haya mucha seguridad y demostrada en el consumo de estos productos a nivel humano, pero en el impacto que va a tener a nivel ambiental. Ajá, que como tú bien decías, es el mayor impacto que se puede tener, y es lo que preocupa ahorita, justo que estamos hablando de energías renovables y de muchos temas. Bueno, esto con la alimentación hay que tenerlo en el ojo también, así de estarlo en la mira, porque sí va a ser un tema de implicaciones bioéticas muy, muy importantes. O sea, sí, por un lado, ok, estamos sacando de la desnutrición y todo, pero ¿qué planeta estás dejando y qué consecuencias tiene ahí? Claro. Otra de las situaciones es que, pues al ser un alimento manipulado, puede contener pesticidas y puede tener sustancias tóxicas que van a resultar nocivas para el consumo humano. Entonces, esto ya hay varios estudios que demuestran cierto tipo de reacciones alérgicas y que sí se ha presentado en diferentes personas, ¿no? A lo mejor de 10 no son las 10, pero ya con una o dos que las tienen, empiezas como que a poner en duda la inocuidad de ese alimento. Sí, y es que a mí cada punto que leo y que escucho me parece siempre muy rescatable porque creo que ya lo decíamos, esta es una ciencia que surgió ya hace 20, 30 años y aun cuando se ha venido estudiando, en esta combinación del cambio climático, a la fecha todavía se desconoce el impacto que va a tener en los siguientes 10 o 20 años y más allá, ¿no? Y si bien pudiera parecer una solución para erradicar la desnutrición, justamente estos organismos, Greenpeace y los suizos, dicen que ellos en lo que han estudiado no aseguran que realmente contribuya a erradicar la desnutrición. Sí, o sea, ¿no? Ni siquiera quienes lo producen realmente tienen la certeza de que funcionen.
Sí, y ya ha habido empresas que han tenido como ciertas demandas en contra, pero que también han demandado. Las que son en contra es porque, como tú decías, alguien que consumió sus productos desarrolló algún tipo de alergia, tuvo un efecto negativo a la salud, y las que ellos han hecho en contra de ha sido de gente que incluso sin saberlo ha utilizado sus códigos genéticos o una semilla que estaba genéticamente modificada para su uso personal, ¿no? Es decir, su uso incluso hasta sin saberlo es controversial. Sí, ahora la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, afirma que no hay evidencia de riesgo para la salud en humanos en países donde venden los alimentos genéticamente modificados. Entonces, la verdad no es sabido a ciencia cierta si es que falten más estudios o que de verdad no se han presentado como situaciones tan graves o tan diversas que puedan hacernos pensar esto. Entonces, la verdad es un poquito controversial, como bien lo dices, y pues hay interés y mucha atención en, por ejemplo, trabajar la reducción de la contaminación de estos cultivos transgénicos, por ejemplo. Uh-huh. O sea, tratar de hacerlo lo más especial posible y que no se contaminen. En esto sí se ha trabajado mucho y sí se ha invertido mucho dinero, por ejemplo. Sí, a mí sí me llama mucho la atención, Moni, porque si bien es cierto, la OMS afirma que no tienen efectos negativos a la salud, el que aún así insistan en que se tengan estos cuidados, el que se ponga mucha atención en cómo se hace esa modificación genética, buscando justo que asegure que no hay un riesgo, de alguna manera deja entrever que se deben de consumir aún con precaución, uh-huh, ¿no? Y que sí tengan en cuenta que garanticen la salud pues pública y el medio ambiente. O sea, esas dos vertientes yo creo que es lo más importante que se debe de buscar en un alimento transgénico. Claro, yo creo que nosotras como nutriólogas, o quizá me estoy aventurando a decir por las dos, pero como profesionales de la salud y de la nutrición, sí nos resulta muy interesante y muy alentador el saber que existe un alimento que va a ayudar a combatir desnutrición o alguna enfermedad o algo. Claro que es muy alentador y seguro no nos cerramos a eso, solamente que como muchos también vamos a buscar dar pasos seguros en el uso de estos alimentos. Y Yare, hablando de algunos productos o algunas cosas que hemos detectado nosotras como transgénicas, por ejemplo, se me ocurre el arroz, ¿no? El arroz dorado, que es para combatir la deficiencia de vitamina A, ¿no? Que es un arroz convencional, pero modificado genéticamente para tener precisamente altos niveles de beta-caroteno. La verdad es que sí se ha cuestionado su efectividad, porque una persona tendría que comer, está probado, 4 kilos de arroz cocido, sí, asumiendo que se absorba completamente, y comerlo inmediatamente después de la cosecha, así con un mínimo de cocción, para obtener el nivel de vitamina A que se proporcionaría, por ejemplo, con una zanahoria o con una cucharada de perejil. Sí, creo que esto es parte de la controversia, ¿no? Ajá, porque, o sea, una zanahoria a 4 kilos de arroz. Claro. Y luego, ¿dónde encuentras el arroz? ¿O qué tipo de arroz? O sea, hay muchas dudas al respecto de eso. Sí, y que particularmente este arroz dorado ya ahora suena mucho más. Ajá, ya viene empaquetado así y todo. Pero la razón o surgió en los países asiáticos pensando en que el arroz justo es como uno de sus alimentos base, ¿no? Entonces, si había esta deficiencia de carotenos, pues démosle lo que más consume, uh-huh, ¿no? Y bueno, pues de ahí ya se ha ido exportando y ahora nosotros también ya lo tenemos. Pero sí, esta parte de las cantidades es como lo que decíamos cuando hablábamos del omega. Bueno, sí, pero ¿cuántos salmón tienes que comer, ¿no? Sí. Entonces, ahí ya tienes que valorar
A mí me pasa de repente que la gente me dice, es que no me acabo todo eso, ¿no? Entonces, que yo les diga, cómete 3 kilos para que tengas vitamina A. Pues no se lo van a comer. Ponte tus lentes, ¿no? Así. Otra de las cosas es, por ejemplo, las vacas transgénicas que les llaman, ¿no? Para que produzcan más caseína, incrementen la producción de queso, y hay genes ahí que codifican a la caseína, que es una proteína, ¿no? de la leche, y que con algunas señales aumentan su expresión en las glándulas mamarias. Entonces, esto también es muy, pues, comentado, es muy sugerido lo de las vacas transgénicas. Hay toda una publicidad, hasta memes hay de las vacas transgénicas, ¿no? Sí, y aparte es interesante también porque yo en algunos artículos que de repente he revisado, o sea, los que había en el 2013 ya son distintos a los que hay ahora del 2021, 22, 23, como que, esta es una hipótesis mía, pero creo que ahí el tema de la pandemia también influyó mucho. También tuvo que ver, en cómo evolucionaron los alimentos transgénicos. Entonces, a mí se me hace bien sorprendente leer que para que, o sea, más la caseína para mayor producción de queso, pero, o sea, me hace todavía un poco ahí de ruido. No estoy diciendo que sea malo, solo estoy tratando de entender cómo funcionan todos estos procesos de la ingeniería biogenética, de la biotecnología. Pues sí, y esto en los alimentos, Yare, pero por ejemplo también hay granjas farmacéuticas, o sea, hay productos de aquí. Se obtiene, por ejemplo, en pediatría es muy usada, ¿no? La hormona de crecimiento. También se obtiene así la insulina, que la utilizan mucho en diabetes. Factores como el interferón, la somatotropina, el filgastrin para los niños, yo lo he visto en los niños con cáncer. Probióticos intestinales, o sea, hormonas. Muchísimos medicamentos para la infertilidad, o sea, hay muchas cuestiones que se producen en este tipo de granjas y que sí tienen un uso muy amplio, muy difundido y sobre todo, bueno, hasta la fecha, pues seguro. La verdad es que no he visto ninguna complicación yo todavía en los pacientes que he visto que lo toman. Sí, y como bien lo estás diciendo, que resultan beneficios para ese tipo de pacientes, ¿no? Alguien que tiene cáncer, alguien que necesita la insulina, pacientes con artritis, que se puedan ver beneficiados por esta tecnología, sí me parece pues un gran logro y sí un gran avance de la ciencia. Y solamente pues hay que ir siempre con precaución. Claro, esto justo... Sobre todo, con los alimentos. Todo con los alimentos, exacto. Yo creo que esta parte de hablar de alimentos transgénicos o de transgénesis, no la podemos catalogar como buena o como mala. Simplemente hasta ahorita, hasta donde va la ciencia, es una tecnología, una herramienta y debe de depender, como todo, del uso controlado, de que sea sostenible, racional y consciente sobre todo que se le está dando a su uso. O sea, esto creo que debe ser como una parte muy importante a recordar, como una especie de conclusión incluso en este tema, de que todavía no se puede tomar una postura de decir si está bien o no está muy mal, porque ya vimos como los efectos negativos y todos los pros que tiene. Sí, y creo que la parte de los beneficios es algo que sí los hace una opción. Y si pensamos en que la industria y la misma OMS están buscando que tanto su producción, modificación y uso sean responsables y que dé la mayor garantía a la salud, me parece algo bueno. En lo que yo pienso más es justo en esto que se desconoce mucho, que es el impacto ambiental. Pero creo que va en un buen camino, ¿no? Habrá que seguir esperando, pero sí, que sepamos que cuando hablamos de un alimento transgénico, no es cosa como del mal, sino que es esto, es una modificación genética
que ese alimento ya tiene, buscando un beneficio. Ajá, lo ideal es eso, y que, bueno, también entendamos que los consumidores pues van a tener o tenemos ese derecho de recibir pues toda la información que se pueda y veraz, o sea, que sea información real sobre los productos que consumimos, sobre los beneficios que podrían tener y los posibles daños, o sea, como todo el etiquetado que va indicando ahí contiene tales cosas, el riesgo es esto, y que las personas ya con esa información pues podamos tomar una decisión de, sí me lo llevo, no lo consumo, pero que sí se pueda tener el acceso a todo esto. Porque hasta ahora muchos de ellos son como, pues aquí está, cómo está hecha, quién sabe. Y es donde vienen todas las incógnitas. Así es, Moni. Es un tema del que hay mucho que hablar, justamente por todas las controversias que tiene, pero que vale la pena saber o empezar a platicar más de él, porque son alimentos con los que ya convivimos y con los que nos vamos a encontrar, y tengan presente eso, que su finalidad es ayudar a tener un mejor o un mayor aporte nutrimental y que son una opción de consumo. Así es, Yare. Pues bueno, hemos llegado al final de este episodio. Nos dio mucho gusto compartir con ustedes esta información que es muy relevante, es importante, vale la pena seguir leyendo al respecto de este tema y pues bueno, ya estaremos comentando con ustedes muchas de las preguntas o de las inquietudes que ustedes tengan a través de las redes sociales de Bien Nutrir, en Instagram y en Facebook. Así es, y bueno, seguimos esperándolos en Toluca, Estado de México, Hospital Florencia, Torre Médica 2, y rapidísimo aprovecho para mandarle un saludo a una paciente, Denise Mejía, que siempre nos escucha y gracias. Les dejamos un saludo y que estén todos muy bien. Gracias, hasta pronto. Hasta la próxima.